Bien, vamos ahora a ver el caso cuando los datos con los cuales vamos a hacer el estudio de capacidad no corresponden a una distribución normal. Entonces nos vamos con el icono de hojas de trabajo. eh, Vamos a abrir una nueva hoja donde podemos trabajar justamente el nuevo caso que vamos a ver. Entonces simplemente vamos a archivo, nuevo, y ahí tenemos dos opciones, ¿no? Una nueva hoja o un nuevo proyecto, ¿no? Entonces vamos por la primera opción, nueva hoja, y le damos OK. Entonces miren, ya tenemos ahí una segunda hoja y pueden ver en la parte superior izquierda que ahí también ha aparecido en la lista de hojas de trabajo la nueva hoja que hemos abierto. Entonces lo ordenamos con el icono, ¿no?, de hojas de trabajo que ya hemos estado usando, y en esta segunda hoja vamos a trabajar el caso de datos que no corresponden a una distribución normal. Entonces vamos a ir al Excel. En el Excel eh, trabajamos con la segunda hoja que hice envases de plástico, ¿no? Dice control de peso de preformas de envase de plástico, ¿no? El peso debe estar entre 28 más menos 0.1 gramos. Se tomaron 25 unidades como muestra y vamos a evaluar el estado del proceso a través del estudio de capacidad. Entonces los datos son esta segunda columna. Copiamos esa información acá en la segunda hoja. Como estamos copiando desde el título, podemos copiarlo también desde el título en el Minitab. Entonces ya tenemos toda la información copiada. Bien, entonces vamos a proceder de la misma manera. Lo primero que uno tiene que hacer es el estudio de capacidad, ¿no? Entonces, recuerdan, lo vamos a hacer esto un poco más rápido. Estadística básica, test de normalidad. eh, Borramos el que vimos hace un momento. Marcamos la nueva variable que es peso. Le damos seleccionar. En el título es prueba de normalidad, ya no es grados Brix, sería peso de preformas, y le damos OK. Y bien, ordenamos la parte gráfica y tenemos ahí el gráfico que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, rápidamente vemos el p-value o el valor p y apreciamos que es menor a 0.05, con lo cual la prueba de normalidad nos está diciendo que los datos no son normales. Y ustedes lo pueden ver ahí de manera gráfica, ¿no?, donde los puntos no están tan cercanos a la línea roja, que es la línea de normalidad. Bien, entonces regresamos a los datos. También podemos cambiarle el nombre a esta hoja, ¿no? Vamos a ponerle peso preformas. Y bien, entonces también ya le hemos dado un nombre a nuestra segunda hoja. Bien, como no es normal, entonces lo que uno tiene que hacer es identificar a qué distribución de probabilidad pertenece. Ahora, esto es bastante sencillo en el Minitab, ¿no? Este esfuerzo de cálculo o de investigación es sencillo. Tenemos que ir entonces a estadística, ¿no?, eh, herramientas de calidad, y en la opción identificación de la distribución, ¿no? Entonces ahí marcamos y nos sale esta ventana. Nuevamente se dan cuenta que es bastante similar a las ventanas que hemos estado viendo. Está la opción cuando los datos están en una sola columna, o la opción cuando los datos son varias columnas, ¿no?, subgrupos que cruzan ¿no?, varias columnas, ¿no? Entonces, como los datos están en la primera columna, en una sola columna, perdón, entonces vamos a ir por la primera opción. Identificamos la variable, como ya sabemos, seleccionar, y en este caso también el tamaño del subgrupo solo es 1, ¿no? Bueno, las opciones que tenemos es la transformación de Box-Cox debe estar en el lambda óptimo. La distribución de Johnson también ese es un estándar, el 0.10. Algunas opciones más, el nivel de confianza de la prueba, el 95%.
y bueno, el resultado sí no lo vamos a usar. Y entonces acá tenemos que identificar qué distribuciones de probabilidad queremos eh, probar, ¿no? Entonces hay una opción que dice ahí especificar, ¿no? Donde yo podría especificar dentro de toda esta lista cuál de ellas me interesa probar, pero la opción más simple, más rápida y más práctica también es usar la opción donde dice use todas las distribuciones y transformaciones, ¿no? Solo hay dos transformaciones, la transformación de Box-Cox y la transformación de Johnson. Todas las demás son distribuciones de probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, el MITAC te hace la evaluación tanto de las distribuciones como de las transformaciones. Y le damos OK. Entonces va a salir varios gráficos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, han salido cuatro gráficos. Cuatro gráficos. ¿Correcto? Entonces igual lo ordenamos con el icono de gráficos y son los últimos cuatro gráficos de la lista, ¿no? Porque esta lista está ordenada en función a cómo se está desarrollando el trabajo, ¿no? Entonces vamos a empezar con las cuatro últimas y tenemos ahí. Miren, tenemos la distribución normal que vuelve a salir, ¿no? Bueno, pero ya sabemos que no es normal, ¿no? En la parte derecha está el resultado de cada una de los análisis, ¿no? Para cada una de las distribuciones o transformaciones. ¿Correcto? Entonces, la primera, que es la normal, ya teníamos el resultado menor que 0.05. Distribución de Box-Cox, que es este segundo gráfico, ¿no? Acá en la parte inferior nos dice que ha hecho la transformación con un lambda igual menos 5. También el valor de P es menor a 0.05. La distribución log normal, ¿no? Es la inferior izquierda, 0.02, y la distribución log normal 3 parámetros también es un valor pequeño que aquí inclusive no está determinado. Entonces vemos en el primer gráfico que las cuatro opciones, ninguna de ellas satisface la condición de que el valor P sea mayor a 0.05. Entonces vamos a la segunda. Y rápidamente podemos apreciar acá los valores de P, y solamente en el último caso la distribución Weibull 3 parámetros ya tiene un valor de 0.247, ¿no? Que es la distribución que está en la parte inferior derecha, ¿no? Las otras no cumplen esa condición. Entonces ya hemos encontrado una distribución. Vamos al tercer gráfico y si repasamos rápidamente encontramos una segunda opción, ¿no? Que es valor extremo más grande o más largo, ¿no? Que es el segundo gráfico de la superior derecho, del lado superior derecho, ¿no? Donde tenemos un valor de 0.25. Las otras tres distribuciones no cumplen esa condición. O sea, ya tenemos ahora dos distribuciones. Y vamos al cuarto, gráfico, donde tengo cuatro opciones más, y vemos que la distribución logística, ¿no? La primera de la izquierda superior, también cumple con la distribución, con la condición, ¿no? Mayor a 0.05, igual la distribución logística, ¿no? De la misma manera, la transformación de Johnson, ¿no? Esta es la segunda transformación, la transformación de Johnson es 0.922, ¿no? Entonces miren, hemos tenido cuatro distribuciones y una transformación cumplen con la condición 0.05. Entonces la pregunta es, oye, ¿cuál de las cuatro tomo? Bueno, lo primero que tengo que mirar es solo distribuciones. Las transformaciones solo se utilizan cuando ninguna distribución cumple la condición del valor de P mayor a 0.05, ¿no? Entonces, de las cinco opciones, ya podemos descartar uno, que es la transformación de Johnson. Entonces ya me quedan cuatro, ¿no? La distribución logística, la distribución logística,
la distribución valor extremo más largo y la distribución Weibull 3 parámetros, ¿no? Entonces, hay dos opciones o dos formas para elegir dentro de esas tres. Una de ellas dice hay que elegir lo que se denomina las distribuciones más conocidas o más comunes, ¿no? Ahora, eso implica un poco de teoría estadística, ¿no? ¿Cuáles son las más conocidas, cuáles son las más comunes, ¿no? Eh, Normalmente estas son aquellas que son inclusive un poco más simples, ¿no? Y esas están en el último gráfico, ¿no? Corresponden a la distribución logística y los logística. Esa es una forma, ¿no? Y la otra forma es tomar el valor de P más grande, ¿no? En realidad todos los resultados van a salir muy similares. Ya las diferencias en el cálculo CP y CPK van a ser muy similares, ¿no? Las conclusiones a las que se va a llegar van a ser fundamentalmente las mismas, ¿no? Así que cualquiera de las dos formas de elegir son válidas, ¿no? Quizás cuando uno tiene un mayor conocimiento estadístico puede rápidamente discernir cuáles son las distribuciones más comunes, más lógicas, ¿no? Perdón, o más simples, ¿no? Y cuáles son aquellas que tienen un mayor grado de complejidad. Pero si eso no es así, es una buena opción ir por la distribución que tenga el p-value más grande, ¿no? Repito, ya eliminando el tema de la transformación, ¿no? Porque uno diría, oye, pero la transformación de Johnson es el valor más grande, 0.9. No, pero las transformaciones solo se utilizan si no hay ninguna distribución que explique el comportamiento de los datos, ¿no? Entonces vamos a ir por el lado de elegir el p-value más grande. Entonces veamos. Luego ustedes pueden ya probar las otras distribuciones y como repito van a ver que los índices y las conclusiones, etcétera, son fundamentalmente las mismas, ¿no? Entonces vamos a buscar el p-value más grande. Acá es 0.25, 0.25, son iguales. En la lámina anterior estaba el valor extremo, también es 0.25. Y en la lámina primera estaba el Weibull parámetros 0.24. Entonces tenemos tres valores o tres distribuciones con el mismo valor. Entonces descartamos Weibull 3 parámetros. Entonces, ahora nos quedamos solo con tres opciones, ¿no? El valor extremo más largo y la distribución logística y log logística, ¿no? Entonces vamos a elegir una de ellas. Yo voy a elegir el tema de logística. La distribución logística con un p-value de 0.25. Bien, entonces vamos a hacer el análisis de capacidad tomando en consideración la elección de esta distribución de probabilidad. Regresamos a los datos y entonces vamos a hacer el análisis. Entonces ya ustedes conocen la ruta, estadística, herramientas de la calidad, y dice análisis de capacidad, ¿recuerdan? Y entonces acá le damos ahora no normal, ¿no? Porque hemos probado que no es normal, vamos a usar la distribución logística. Entonces entramos a no normal, igual la elección si es una sola columna o es un subgrupo, y bueno, elegimos el peso, seleccionamos, el tamaño ya hemos dicho es 1, y acá tenemos que indicarle al Minitab cuál es la distribución que vamos a usar, ¿no? Que es la que hemos elegido, ¿no? Que es la distribución logística. Entonces es lo único que tenemos que hacer. Y marcamos acá logística. Los límites de especificación. Entonces vamos a ver los límites de especificación. Sería 28.1 y 27.9, ¿correcto? 28.1 y 27.9. Entonces el límite inferior, 27.9, y el límite superior de especificación 28.1. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Entramos a estas opciones, estimado. Estamos igual con un tamaño de subgrupo 1. Buscamos acá, dice para tamaño de subgrupo igual a 1, igual tiene que ser el promedio rango móvil, y el tamaño es 2, ¿no? Siempre cuando el tamaño del subgrupo es 1, el rango o la cantidad de datos para obtener el rango móvil es 2. Y le damos OK. Y en el caso de opciones, igual nos va a mostrar los 25 datos y
el 6 por el 6 sigma, ¿no? Y le podemos dar un título. Y le damos OK. Y listo. OK. Y les va a salir un diagrama ya muy similar a lo que vimos anteriormente. Lo podemos ordenar con los gráficos. Y bueno, al ser datos no normales, hay ciertos detalles que se pierden, pero que visualmente pueden verse, ¿no? Igual tenemos el gráfico de control individual rango móvil, por ejemplo, no los marca en color, ¿no? Pero tenemos acá los puntos que están fuera de los límites de control, ¿no? Recuerdan todo el tema de variaciones especiales, ¿no? Lo que nos está diciendo finalmente es que este proceso está fuera de control, no es un proceso estable, ¿no? Y recuerden, eso es nuevamente importante para la interpretación de los resultados. Igual tenemos el histograma donde está la curva, no es una curva normal, es una curva logística, se parece a la normal pero no lo es, y tenemos los límites superior e inferior y podemos ver que hay información, ¿no? Un porcentaje que está fuera de especificación, ¿no? ¿Correcto? Bueno, tenemos el análisis de normalidad. Bueno, en este caso ya no sería normalidad, ¿no? Sino de identificación de la distribución, donde está el pi-value 0.25 que lo habíamos visto, bueno, y los 25 últimos datos del total para ver cómo se comportan, ¿no? Es un zoom para las últimas observaciones. ¿Correcto? Y bueno, y acá están los estudios de capacidad, o los índices de capacidad. En este caso solo es general, ¿no? Esa es también una desventaja de cuando los datos no son normales, ¿no? De que se pierde, como decía yo, ciertos detalles. Acá básicamente me da información, un solo cálculo, que es los índices de capacidad generales, ¿correcto? Es decir, que está tomando toda la información. Bien, entonces regresamos a los datos y ya hacemos el estudio específico. Herramienta de la calidad, análisis de capacidad, y entramos acá no normal. Correcto, entonces vamos al tamaño cuando todos los datos están en una sola columna, ¿no? Seleccionamos, acá le indicamos que es la instrucción logística, acá el inferior era 27.9, y el superior 28.1, ¿no? Siempre las especificaciones son datos, ¿no? El estimado, no hay mayor opciones que rellenar. En las opciones, bueno, está los 6 sigma, y acá siempre pónganle que es más fácil entender porcentajes, ¿no? Y el título, estudio de capacidad, peso, preformas, y le damos OK. Y listo, OK. Lo ordenamos con el icono de gráficos y tenemos acá ya el resultado, ¿no? Como ven, similar al caso anterior, ¿no? Tenemos en primera instancia los datos generales del ejercicio, el límite inferior 27.9, el límite superior 28.1, el promedio 28.0125, son 25 datos, ¿no? la muestra, y tenemos en la parte inferior
los datos observados. Estas dos últimas opciones, locación y escala, tienen que ver con la transformación de los datos, ¿no? Recuerden que los cálculos de los índices se están haciendo con la lógica de la distribución logística, ¿no? Entonces, son parámetros estadísticos, ¿no? No nos preocupemos por esos detalles. Bueno, y acá vemos ahora la performance observada. Esto se refiere, recuerden, lo observado se refieren a los datos, ¿no? Específicamente los 25 datos que hemos utilizado para el análisis, ¿no? Entonces me dice, de los 25 datos, ¿cuántos de ellos, expresado en porcentaje, estuvieron por debajo del límite inferior? Ninguno, ¿no? Y lo podemos ver en el histograma, ¿no? El histograma está construido con los datos, con los 25 datos. ¿Cuántos están por encima del límite superior? El 8%, ¿no? El 8% de 25 datos son dos datos. O sea, dos de los 25 están por encima del límite superior, ¿no? Ese es el 8%. Y en total, bueno, es la suma simplemente, ¿no? Y en la parte derecha ya tenemos los índices de capacidad, ¿no? Nuevamente, ¿cómo interpreto? Hay que acordarnos de que el proceso no está bajo control, ¿no? O está fuera de control, lo que significa que la única interpretación que puedo hacer acá es la performance o el desempeño al día de hoy. No me sirve nuevamente para proyectar el futuro por las cosas que ya habíamos explicado, ¿no? Entonces la performance potencial es 0.68 y la performance real, el PPK, es 0.63, ¿no? Es lo que realmente nos está diciendo, ¿no? O está sucediendo. ¿Qué me dice eso? En ambos casos es menor que 1, es menor al patrón de referencia 1.33, lo que me dice que el proceso es incapaz. ¿Qué me está diciendo? Y lo podemos ver gráficamente. La variación del proceso, que se puede ver por el ancho de la campana, ¿no? Por el ancho de la curva, la variación del proceso es mayor al rango de especificación, ¿no? Podemos ver tranquilamente que es más grande, ¿no? Es decir, el proceso tiene un problema de exceso de variación. La variación es demasiado grande. Por lo tanto, la acción de mejora tiene que ir por el lado de reducir la variación. O sea, tengo que lograr que la dispersión de los datos, en este caso el peso de las preformas, sea más pequeña, que la curva se angoste y pueda caber totalmente dentro de los límites de especificación. ¿Correcto? Podemos ver que el proceso está bastante centrado, ¿no? Y eso se puede notar en la parte de los datos, ¿no? No solo gráficamente, sino, miren, el centro de especificación, ¿cuál es? 28, ¿no? 28 es el centro de especificación. ¿Y cuánto es el centro del proceso? Es 28.01, ¿no? Está bastante cercano, ¿no? Entonces no tiene un problema de descentramiento. O sea, el proceso está bastante centrado. El problema de este proceso es un problema de variación. Entonces las acciones de mejora, si este fuera el indicador que va a medir el desempeño del proceso y a través del cual vamos a ver si nuestras acciones de mejora han dado resultado, tiene que estar enfocado ¿a qué? A reducir la variación. Pero también no nos olvidemos del estado fuera de control, a eliminar las causas que generan esas variaciones especiales, esos puntos fuera de los límites de control, ¿no? Entonces, conclusiones: proceso fuera de control, proceso no es capaz, el proceso está centrado y el proceso tiene un exceso de variación. Tenemos que trabajar en reducir la variación. Y bueno, y en la parte, el cuadro final del lado derecho es la performance, ¿no? General, ¿no? Ya la estimación que se hace del comportamiento del proceso, ¿no? Porque el histograma es con los 25 datos y la curva es la estimación que se hace ya para el comportamiento del proceso. Entonces me dice que por debajo del límite superior, del límite inferior, perdón, hay un pequeño porcentaje que sale, ¿no? Que es el 0.81%, ¿no? O sea, menos del 1% se estima que va a salir por debajo de la especificación inferior.
y por encima de la especificación superior sí es mucho mayor, ¿no? Es 1.57%, ¿no? Que claramente se puede ver en el gráfico y que está generado por las variaciones especiales inclusive, ¿no? Estos valores extremos altos, si regresamos, está referido a esto, a esta información. Y en total simplemente ya es la suma, ¿no? 2.38%. 38%.